Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, a otro estudio de la Palabra de Dios. Mi nombre es Daniel y siempre les doy la bienvenida para que nos embarquemos en otro estudio de la Palabra de Dios. Hoy en día vamos a estudiar lo que le considero yo profecías cumplidas en el año 2019. Si le vamos a dar un título a esta lección es amargura, ¿verdad? Esa amargura que se menciona en el capítulo 8 del Apocalipsis. ¿Qué es eso? ¿Será posible que se ha cumplido la profecía que se nos describe en ese capítulo 8 del Apocalipsis? Antes de comenzar, le pedimos al Dios Todopoderoso que nos ilumine la mente para que nos envíe su espíritu de entendimiento, su Espíritu Santo, para que sea Él que nos abra el secreto y la sabiduría de su palabra en estos últimos días que tanto se necesita. Les leo un artículo. En el nombre de Jesús le pedimos por esa sabiduría. Les leo un artículo que salió de California, de una científica socióloga, podemos decir, que se llama Valerie Bauman, ¿verdad? Escritora de el Social Affairs Reporter del Daily Mail. Y si tiene un título este artículo, dice: ¿se está convirtiendo América en un país sin Dios? ¿Un tercio ya no creen en Dios? Es posible que un tercio de la población de Estados Unidos y del mundo en general en verdad no cree en Dios ya. Leamos. De acuerdo al artículo publicado en esta página, el número de americanos que se identifican como ateos o que no tienen religión alguna ha aumentado tremendamente, un 266% desde el año de 1991. Ese es 2066%. En efecto, continúa ella, personas que no tienen religión alguna abarca 23.1% de la población de Estados Unidos, al par estadísticamente con los católicos, que cubren 23% de la población, y con los evangélicos cristianos, que cubren 22.5% de la población. En un sentido, continúa ella, estadísticamente hablando, tenemos un tercio católico, un tercio evangélico y un tercio que profesa no tener ninguna religión, o sea, dividido en tercios. Ryan Bird, dice, de la Universidad de Eastern Illinois, dijo que Estados Unidos está en una trayectoria donde continuará siendo menos religioso en el mundo, en el futuro, siguiendo el patrón que ha emergido en todos los países de Europa, incluyendo Escandinavia. En Europa hoy en día vemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Un decaimiento del cristianismo. La gran incógnita, continúa él, es qué pasará y cómo se verá la religión en el futuro de Estados Unidos, dice. La teoría de secularización dice que a medida que los países se vuelven más industrializados y más modernos y más prósperos, estos tienden a normalizar el proceso de eliminación de la religión, tal y como sucedió en Roma, Grecia y esas civilizaciones que llegaron a un cenit del progreso, podemos decir. Ellos eliminaron a Dios de su sistema. Birch ha visto este cambio como testigo presente en su trabajo como pastor de la Iglesia Bautista de América. Dice él: mi iglesia va en disminución, dice. Teníamos 50 congregantes en el 2005 y ahora solo tenemos 15, dice. Lo más probable es que tengamos que cerrar las puertas de la iglesia en poco tiempo. La línea principal del cristianismo se está muriendo, agregó.
se está desapareciendo. Me siento más confortable diciendo que no ha sido mi culpa ni la de mi iglesia. Es parte de una tendencia mucho más grande que está sucediendo. Y le pregunto yo a él, al televidente, ¿sabes tú qué tendencia es esa la que está ocurriendo? ¿Será posible, como nos dice la palabra de Dios, que se nos ha documentado desde miles y miles de años antes? ¿Será posible que se ha cumplido la profecía de lo que dice el Padre en su capítulo 8 del Apocalipsis? Abran sus Biblias a ese capítulo 8 del Apocalipsis y analicemos bien qué está sucediendo con la humanidad a nivel mundial. Abran sus Biblias al capítulo 8, versículo 10, y con esos pensamientos le pedimos la ayuda al Padre Celestial que envíe su Espíritu, y se lo pedimos en el nombre de Jesús. Y leo, versículo 10, capítulo 8, Apocalipsis. Acordémonos de esas terceras partes que decía ese capítulo. En verdad, la población mundial, podemos decir, está dividida en terceras partes. Primero, la tercera parte que cree en Cristo, que cree en Dios. La tercera parte que prácticamente no cree, que están opuestos al cristianismo. Y la tercera parte que no les importa. Recordémonos de esos tercios. Versículo 10, muy interesante esto de las terceras partes. Y el tercer ángel tocó la trompeta. Estas son las trompetas del Apocalipsis. Y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Hermanos, aquí mismo en este capítulo 17 del Apocalipsis, le voy a leer en verdad qué quiere decir esto de las aguas y de los ríos y de los mares. El mismo ángel nos explica dónde es que cae esta estrella. Recuérdense, aguas, ríos, mares, ¿verdad? En el capítulo 17, el ángel le explica a Juan el significado de ese sistema religioso del capítulo 13, ¿verdad? Que él mira que de las aguas surge este sistema político. En el capítulo 17, versículo 15 del Apocalipsis leo, y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, esa ramera de Babilonia, de este capítulo 17, ese sistema de confusión, el sistema de el falso Mesías que viene al mundo, el sistema de Satanás, podemos decir, porque este sistema no es de Dios. Donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por tanto, esta estrella, ¿verdad?, que cae del cielo, ¿dónde cae? Cae sobre la gente del mundo, ¿me entiendes? Versículo 11, capítulo 8 del Apocalipsis, y continúo leyendo. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas, o sea, la tercera parte de la población, se convirtió en ajenjo, y muchos hombres, ahora ya estamos hablando de lo que habla esto, y muchos de los hombres murieron a causa de estas aguas, porque se hicieron amargas. Hermanos, si tú buscas esta palabra ajenjo, en el diccionario griego es la palabra 894, absintos. Absintos quiere decir un tipo de amargura, un tipo de calamidad, un tipo de enojo, ¿me entiendes tú? Y si vemos detalladamente hoy en el mundo entero, ¿qué vemos? Vemos una amargura en el mundo, en las personas, en la gente. Existe un odio, un enojo a nivel mundial. En Francia,
países europeos, vemos cómo ciertos segmentos de la población, el musulmanismo, odia al cristianismo. Están quemando las iglesias cristianas en el mundo entero. En Europa es una costumbre ya estar quemando las iglesias cristianas. Y sabes tú que los medios de comunicación no dicen absolutamente nada. Todo esto es parte del plan de Dios. El musulmanismo está emergiendo como un enemigo número uno del cristianismo a nivel mundial. ¿Me entiendes? Algo está sucediendo, como dice este artículo publicado en esta página. Como que si hubiera una fuerza más grande que está convirtiendo a la gente a un sistema anti o en contra o en vez de cristianismo. ¿Me entiendes? Poco a poco, todo lo que está escrito se está cumpliendo. Versículo 12, capítulo 8 del Apocalipsis. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. O sea, ¿será posible que todo este enojo, esta amargura, esta estrella, podemos decir, ha caído, enviada de Dios, ha caído en esa gente que no cree, para que odien y estén amargos contra los verdaderos cristianos? Parece que eso es lo que está sucediendo a nivel mundial. Y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se os oscureciere la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. O sea que la gente hoy en día anda en una oscuridad tremenda, ¿verdad? Anda con enojo, anda con odio. Los niños están matando a sus compañeros en las escuelas en Estados Unidos. En México se descuartizan a las personas. En Sudamérica, caos mundial, hambre, amargura por los países del sur, Venezuela. Qué lástima, qué odio tiene la gente con los propios hermanos. Sigamos, y dice: y miré y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de las trompetas que están por sonar los tres ángeles. Hermanos, yo te digo a ti que esta tercera y esta cuarta trompeta, en toda realidad podemos decir que ya han sonado. Es increíble ver a la población mundial en un enojo contra Cristo. No se puede ni mencionar, ¿me entienden?, la palabra Cristo, el nombre Cristo, su nombre sagrado, en Francia o en Estados Unidos, en los países europeos, en Inglaterra, porque te matan. En África, la matanza de los cristianos es un genocidio y no se menciona, y los cristianos hoy en día duermen. Pasemos rápidamente al capítulo 12 del Apocalipsis. En ese capítulo 12 se menciona una bestia que arrastra una tercera parte de las estrellas del cielo. Leamos. Capítulo 12, versículo 3. Y también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón. Sabemos quién es el dragón: Satanás. Escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Este sistema político que tenía Satanás es diferente del Apocalipsis, capítulo 13, que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y 10 diademas. Este solo tiene 7 diademas, por tanto son 2 sistemas diferentes en diferentes tiempos. En este capítulo 12, el sistema político que tenía Satanás en el mundo que existió. Escucha, versículo 4.
y su cola, o sea, ese sistema satánico de ese entonces, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí tenemos una tercera parte. Las estrellas del cielo somos nosotros, ¿me entiendes? Esta tercera parte de estas estrellas son la tercera parte que siguió a Satanás en aquel entonces, ¿me entiendes? Cuando se rebeló contra el sistema de Dios. Ezequiel 28 te describe en detalle, ¿verdad? Ese querubín protector que protegía el asiento, el trono de Cristo, y que se rebeló contra el Padre Dios Todopoderoso. Una tercera parte siguió a Satanás en aquel entonces. ¿Quién es este niño, esta mujer que está por dar luz? ¿Me entiende? Es la madre Israel. Ataca a la madre Israel. ¿Por dónde venía Cristo? ¿Me entiendes? Pero ya sabemos qué sucedió. Cristo triunfó en esa cruz, y con ese triunfo condenó a Satanás, y a su tercera parte lo condena a la muerte total en el lago de fuego, en el capítulo 20 del Apocalipsis. Hermanos, todo está escrito, ¿me entiendes? Si tú quieres hacer una comparación de estos sistemas, mira esta bestia que se describe en el capítulo 12, y después mira la bestia que se describe en el capítulo 13, para que notes tú las diferencias. Ahora, ¿qué crees tú que viene? Acuérdate, el ángel nos advierte. Las tres trompetas, las últimas trompetas, son las que se definen como las trompetas ayes, que son las trompetas más peligrosas, y creemos nosotros que es la que viene pronto, ¿verdad? La quinta trompeta, o sea, la quinta, la sexta y la séptima están por sonar todavía. Leamos y aprendamos un poco acerca de lo que Cristo nos dice acerca de esta quinta trompeta. Capítulo 9, leo, capítulo 9, versículo 1, y leo. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi a una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Cuál abismo? ¿Dónde va Satanás? 2. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como húmedo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Escuchemos atentamente. 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. ¿Qué tipo de estas langostas? Es bien interesante. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Tú sabes cómo come el escorpión? El escorpión es un animal que no tiene estómago. El escorpión, con sus pinchos, sujeta a la víctima y lo inmoviliza, y con el escorpión lo inyecta, le inyecta un veneno al cuerpo. Por tanto, el cuerpo de la víctima se vuelve el estómago del escorpión, y le inyecta ese veneno y lo chupa completamente, y lo único que queda de esa víctima, de ese cuerpo, es un desperdicio que no tiene nada adentro, porque el escorpión se lo chupó todo. Eso es lo que los que siguen a Satanás, los que vienen con ese dragón, el capítulo 12, versículo 7 del Apocalipsis, Satanás y sus ángeles, eso es lo que estos harán con la población, esa tercera parte que no cree, esa tercera parte que no les importa. Los van a engañar completamente. Este es el significado de este versículo.
Continuando. ¿Qué tienen los escorpiones? Que van a dañar la tierra. Versículo 4. Escucha atentamente porque aquí se nos da a qué vienen a hacer. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. O sea, que no hagan ningún tipo de daño a la tierra. Ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea, todos aquellos que están en contra del cristianismo, todos aquellos que hoy en día claman estar en contra o que no tienen la verdad de su palabra grabadas en sus mentes, que es el sello de Dios. El capítulo 7 nos describe cómo los ángeles se les dio la orden de que no soplaran y que no viniera el fin hasta que los sirvientes de Dios fueran sellados con su verdad en sus frentes. ¿Qué tenemos en la frente, hermano? El cerebro, la cabeza, tenemos que usarla. Si tú tienes basura en la cabeza, eso es lo que tienes. Lleva la marca de la bestia allá. Pero si tienes la verdad de Dios, de su palabra, entonces lleva el sello de Dios en tu frente. ¿Me entiendes? En verdad, la palabra es bien fácil de entender. Lo que pasa es que no estudiamos para entender. Pasemos al versículo 15 en ese mismo capítulo 9. O sea, que se les ha dado la orden a los ángeles de Satanás engañar y atormentar con mentiras a todo aquel, a una tercera parte, solo aquellos que no llevan la palabra de Dios en su mente, el sello de Dios en sus frentes. 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar. Aquí dice la palabra matar, matar espiritualmente, engañar a la tercera parte de los hombres. Ahí está otra vez esa tercera parte, ¿me entiendes? Cuando aparezca Satanás sobre este mundo, cuando suene la quinta trompeta, la quinta trompeta lo que describe es el advenimiento y la llegada de estos falsos ángeles. Primero viene el falso ángel, ¿verdad? Todos ellos, esos 7,000, los ángeles caídos, vienen a este mundo. Después viene el rey de ellos, Abaddon, en el hebreo, ¿verdad? Que es Satanás, es otro nombre de Satanás, que viene a engañar a la gente, tal y como dice la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Que esa gente va a ir a adorar a un falso Cristo, creyendo que es Cristo. 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones, y oí su número. 17. Y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. O sea, el león cuando agarra a la víctima, así como el escorpión, con una furia. Así viene la gente hoy en día. Así viene esa armada de Satanás, ¿me entiende? Con una furia, pero vienen como angelitos. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salen de su boca. ¿Qué sale de la boca de estos seres? Mentiras, decepción, engaño. Eso es lo que sale de la boca, hermanos, ¿me entiendes? De la boca de los falsos profetas hoy en día es humo, es azufre, es algo que quema, son mentiras, y la decepción y el engaño que los mismos medios de comunicación le dicen a la gente.
no quieren que uno lea y estudie la palabra de Dios. Increíble, en Europa y en Estados Unidos es prácticamente prohibido, podemos decir, enseñar la palabra de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Lo miran a uno como loco, ¿me entiendes? Fanático, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios es vida, nos dice exactamente lo que está sucediendo. Pasemos a la segunda epístola de Timoteo, segundo Timoteo capítulo 3, y continuemos pensando en esa tercera parte que vive hoy en día con una amargura. Hermano, lo único que tienes que hacer tú es ver así a la gente, a la población, y vemos un enojo, ¿verdad? Confusión, calamidad, la gente no tiene esperanza, no sabe lo que viene. Nosotros sí sabemos, la quinta trompeta está por sonar. Esos ángeles caídos vienen y su rey, Satanás, el líder de ellos, también viene. Capítulo 3, segunda epístola a Timoteo, leo. Y también debes saber esto. Escucha, tú tienes que saber esto. Que en los postreros días, esto es, en los últimos días, vendrán también tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ellos se aman hoy mismo. La homosexualidad está por todos los países. Se casan entre ellos mismos. ¿Me entiendes? Todo lo que Dios odia. Si lees tú el primer capítulo de los Romanos, te describe exactamente que Dios odia ese pecado del homosexualismo. La persona todavía tiene una esperanza, pero lo que ellos hacen es una abominación contra Dios. Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Cuándo es que está sucediendo esto? En los postreros días. ¿Acaso no vemos esto hoy? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hermano, lo que es bueno hoy se considera malo y lo que es malo se considera bueno. Se permite la homosexualidad hoy abiertamente. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Mira tú, mira las Semanas Santas en nuestros países, ¿verdad? Una tercera parte anda amándose ellos mismos, que tendrán apariencia de piedad. Hay unos que andan metidos dentro de la iglesia pretendiendo ser, pero negarán la eficacia de ellos que estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Los reverendos hoy en día, que se ven muy santos, entran en las casas, hermanos. Los sacerdotes hoy en día entran a las casas a violarse prácticamente a los niños. ¿Cómo es eso posible? La palabra de Dios nos lo ha descrito abiertamente. ¿Y qué hace esa iglesia romana? Mueve a estos criminales, porque eso es lo que son criminales depravados, que se meten con niños. ¿Y qué es lo que hacen? Los mueven de una iglesia a otra iglesia, cuando deberían de estar metidos en la cárcel.
Son predadores de niños. Hermanos, estamos llegando a la quinta trompeta. Lo único que tienes que hacer tú es ver y leer los periódicos, y te digo que la tercera y cuarta trompeta del Apocalipsis ya sonaron. Lo único que tenemos que hacer es abrir un poco los ojos y chequear la palabra de Dios para que veamos qué tan exacta es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Capítulo 6 de Efesios. Si tú no tienes la armadura de la palabra de Dios dentro de ti, en tu mente, para tu protección, lo que viene es un engaño global. Viene de forma santa, viene pretendiendo ser religioso, pretendiendo ser bueno, pero ¿sabes qué? Espiritualmente te va a matar como un escorpión mata a sus víctimas. Un engaño global. Capítulo 6 de Efesios, versículo 10 leo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Para que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Quién viene a este mundo a engañar? El diablo. Si tú no tienes esta palabra de Dios grabada en tu mente, tienes esa armadura que es la palabra de Él, serás engañado. Simple y sencillo. Porque el que viene primero es Satanás. Viene diciendo que te va a raptar, que va a raptar a la iglesia. Ese término raptar no se encuentra en la palabra de Dios. El rapto de la iglesia, ese es el engaño de Satanás. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de esta edad. ¿Quiénes son los gobernadores de esta edad? Es Satanás y sus alguaciles. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La batalla se pelea arriba y abajo. Te pregunto yo a ti, ¿tienes tú esta coraza de la palabra de Dios en tu mente? ¿O prefieres andar de arriba para abajo con esos depravados que te engañan todos los días y se meten en las casas y engañan a las viudas y violan a los niños? ¿Qué crees tú que se permite eso? Allá en el libro de Dios todo está escrito. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Cuando venga Satanás. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Estarás tú firme contra Satanás cuando venga en su papel del falso Mesías, del anticristo, el en vez de Cristo? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. El único que puede impartir justicia y verdad es Dios Padre y Jesucristo por medio de su palabra. Y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Acaso dice con las fiestecitas que hacen en las iglesias hay que vestirse con la sotana que se ponga para que me vea bonito los domingos frente a la multitud? ¿Es eso el Evangelio de la paz? ¿O es esto? Te pregunto. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuáles son esos dardos de fuego? Son las mentiras que salen de los púlpitos hoy en día, donde no te enseñan la palabra de Dios, donde te enseñan mentiras acerca de ese rapto. Eso es la marca de la bestia en la mente de la gente. Ya lo llevan.
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la espada del Espíritu? Es la palabra de Dios. Esta palabra, no lo que dice el hombre, no lo que dice fulano o sutano por acá, no lo que dice el sumo sacerdote con su satana, ¿me entiendes? Depravados. Es la palabra de Dios. Si tú no la tienes en tu mente a estas alturas, hermano, ve y adora al falso Cristo. Ve y adora a esos ángeles caídos que vienen a engañar a la gente. Es tu alma con la que estás jugando. Sal de la confusión, te lo digo. Sal de la mentira que se encuentra en el mundo hoy en día, en los púlpitos de la iglesia. Por eso se están quemando. Mira Francia, no se menciona eso. Casi 300 iglesias en Estados Unidos, más de 1000 en los últimos años, que se están cerrando las iglesias cristianas porque ya no hay hombres y mujeres de Dios que quieran ponerse la espada del Espíritu, que es su palabra. 18 y 19 para concluir. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Los santos cuáles? Los santos elegidos que andan hoy en día por el mundo entero, viendo lo que está sucediendo a nivel mundial, esa mentira, esa amargura, ese engaño. Hermanos, te digo que la tercera y la cuarta trompeta del Apocalipsis han sonado. Las profecías del 2019 es depravación en el mundo entero, tal y como se menciona en la palabra de Dios. Y eso que no hemos llegado todavía a la quinta trompeta. Cuando aparezcan estos falsos de arriba, el engaño será universal, porque la población mundial va a correr contra esos, a adorarlos, y se los comerán como el escorpión se come a su víctima. Hermano, no te pierdas las siguientes lecciones. Seguiremos estudiando este libro del Apocalipsis para que veamos qué es lo que está sucediendo en el mundo entero. Gracias por escuchar. Dios te bendiga, y acuérdate que en esta palabra se encuentra el verdadero Cristo, porque Él es la palabra viviente.